Ahí está, listo. Si desapareció la ventanita, nada más póngale a OK. OK. Y pues bueno, bienvenidos Nati, Michael, Anabel, bienvenidos cada uno de ustedes, igual los que se vayan a ir conectando o los que nos vayan a ver en la repetición por medio de YouTube. Es una bendición el que puedan estar aquí un jueves más, una noche más. No sé cómo está allá en su país, Nati y Michael, pero por acá está la noche fresca, la noche está rica, se antoja un café y un pan dulce. Y pues bueno, vamos a darle lo que es el capítulo número 6 de Pablo. Acá igual, acá igual. ¿Mande? Siempre se antoja el café y el pan, siempre se antoja. Sí, sí, siempre se antoja. Yo creo que se antoja aunque no haga frío, aunque haga también calor. Exacto. Haga frío o no, siempre se antoja un café y un pan. Exacto, siempre es bueno el café y el pan. El pretexto si hace frío o calor siempre será bueno. Pues bueno, ¿traen sus Biblias por ahí, Nati, Michael, para hacerlo intercalado? Si no, yo Sí, me aviento sin problema. Creo haber escuchado que sí. Bueno, como quiera, ahí vamos viendo. Pero ok, igual si tuvieron la oportunidad de ver la repetición, la grabación del capítulo 5 de la semana pasada, hablamos acerca de los resultados de la justificación y hablamos también acerca o la diferencia entre Adán y Cristo, ¿no? Decíamos que por Adán, pues entró lamentablemente lo que es el pecado y por Cristo, pues fuimos afortunados en que entrara ahora la bendición, la salvación, la gracia para todos nosotros. Eh, lo que es esta sección, este capítulo 6, analiza la santificación, ¿ok? El cambio que Dios hace en nuestras vidas cuando crecemos y conforme vamos creciendo en fe. Entonces, el capítulo 6 nos explica que los creyentes son libres del control del pecado. El capítulo 7 se ocupa de las dificultades continuas que los cristianos enfrentamos con el pecado. Y el capítulo 8 hasta ahí, para no darte más spoiler, el capítulo 8 describe la forma en que podemos obtener la victoria sobre el pecado. ¿Ok? Entonces, el 6 nos explica que los creyentes somos libres del control del pecado. El 7 nos habla de las continuas dificultades que tenemos como cristianos enfrentando el pecado. Y el capítulo 8 nos describe la forma en que podemos obtener victoria sobre bueno, sobre el pecado en general. ¿Ok? Entonces, déjenme arranco yo con los primeros dos versículos. Dice, si tienes su temita, dice muertos al pecado. Dice el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, hay gente que puede tal vez preguntarse, o igual nosotros mismos nos preguntamos o nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? O sea, ok, si a Dios le encanta perdonar, entonces, ah, ¿por qué no darle intenciones para que tenga más que perdonar, ¿no? Tal vez lo pensábamos antes de conocer la verdad, y hoy en día pues también mucha gente lo piensa en ignorancia, desafortunadamente, ¿no? Sabes que, bueno, pues si a Dios le encanta perdonar, si Dios es amor, si Dios es todo bondad, si Dios es un cuero mil, ¿no? Es un bonachón y demás, bueno, pues entonces déjame, le doy más material para que pueda perdonarme. Entonces, si el perdón está garantizado, eh, entonces podemos pecar tanto como tú y yo queramos, que al cabo está garantizado el perdón, o qué vamos a hacer, ¿no? Y la respuesta de Pablo, ¿cuál es? Es en ninguna manera, ¿ok? Empezando el verso 2, en ninguna manera, ¿ok? Esa es la respuesta de Pablo. Entonces, s- ah, esta actitud de planear de antemano
aprovecharnos de Dios, es no entender la seriedad del pecado al final de cuentas, ¿no? Entonces, el perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. El pecado sigue siendo serio, aunque Dios nos perdone y a lo mejor podamos fallar 5, 6, 7 veces al día y Dios nos perdone, eso no hace que el perdón o que los pecados se hagan miniatura, ¿ok? Al contrario, la muerte de su Hijo, la muerte de Cristo por el pecado muestra cuán serio, ¿no? Cuán serio es todo esto. Entonces Jesús pagó con su vida nuestro perdón. Tu perdón y mi perdón lo paga Jesús en esa cruz. Entonces la misericordia de Dios no debe convertirse en una excusa para un estilo de vida a como yo quiera, ¿no? Un estilo de vida negligente, un estilo de vida en donde yo ignore por completo a Dios y quiera hacer lo que yo quiera y quiera actuar como yo quiera y quiera decir lo que yo quiera y quiera maldecir lo que yo quiera y conforme yo quiera. Entonces, eso no debe de ser. Ah, Romanos que comenzamos hoy, ningún pecado es peor que otro, que es un error muy, muy grande que la gente cree. Exactamente. eh, eh, Lamentablemente hay gente que quiere hasta ponerle niveles al pecado, ¿no? Pecados buenos, pecados malos, pecados más o menos, pecados nivel 1, 2, 3, pecados blancos, pecados rosas, pecados negros y rojos, ya muy, muy, muy grandes y demás, ¿no? El pecado es pecado. Y vamos a ver que la paga del pecado es muerte. Entonces, dice la paga del pecado, ¿no? Dice la paga del pecado chiquito, la paga del pecado grande, la paga del pecado enorme es muerte. Dice la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces no debemos de menospreciar lo que Dios tuvo que exponer, en este caso, pues a su Hijo, para que se nos fuera perdonado nuestros pecados, para que fuera perdonado nuestra rebeldía, nuestra transgresión, nuestro amor al pecado, nuestro amor a la carne y todo eso, ¿ok? Nati, ¿me apoyas del 3 al 4? Sí, voy. Eh, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, Nati. En la iglesia de esa época, de ese tiempo, en el tiempo de Pablo, ah, la inmersión para lo que es el bautismo era la forma usual del bautismo, ¿no? Como hoy en día se maneja en la mayoría de iglesias. Digo la mayoría porque pues conocemos que los católicos, o no sé si en sus países, pero aquí en México es más por aspersión o acuestan como que al bebé y le avientan un chorrito en la cabeza. Pero en aquel entonces, y todavía hoy se sigue usando entre el cristianismo, la inmersión es la forma usual de lo que es el bautismo, ¿no? Entonces, los nuevos cristianos se sepultaban, ¿no? En esa forma de cómo se hace el bautismo, que es hacia atrás, te, y te meten dentro del agua de espaldas, en este caso como si fueras, estuviera siendo sepultado por completo dentro del agua. Entonces ellos entendían que esa parte del bautismo simbolizaba la muerte, ¿no? La sepultura de la vieja manera de vivir, del viejo hombre, seguido en automático de una resurrección, ¿no? Que es cuando sales de las aguas. Seguido de esta resurrección a la vida nueva, a la vida que tienes o que tenemos ya con Cristo. Entonces, si pensamos que nuestra antigua vida llena de pecado está muerta y está sepultada,
entonces tenemos un motivo poderoso para resistir al pecado. Entonces podemos decidir conscientemente tratar tratar esa vida como si ya estuviera muerta. Después, luego podemos continuar disfrutando nuestra nueva vida en Cristo. Pero si no hemos considerado ya que hemos muerto al viejo hombre, al viejo yo, al viejo Emanuel, entonces quiere decir que todavía ese viejo Emanuel sigue vivito, ¿no? Sigue estando ahí haciendo de las suyas. Entonces, yo como cristiano y cada uno de nosotros en lo personal, pues debe de saber, debe autoexaminarse, como lo hemos hablado capítulos anteriores, en si en realidad he entregado mi vida por completo a Dios o fue nada más de dientes para afuera, ¿no? Alguna vez, no sé si en la primera o segunda sesión les platiqué que yo he visto gente que casi es arrastrada obligatoriamente al frente de la iglesia para poder hacer una oración de fe, para poder recibir, entre comillas, a Jesús y ser salvo, pero se nota que la gente no quiere pasar, pero empiezan a hablarle y a decirle y a elogiarlos a veces de que nada más, de que son perfectas personas, son demasiado buenas, que lo único que les falta es ser cristianos y que pasen y que pasen y que pasen y que pasen. Y por la presión de todo lo que se dice, la persona pasa sin querer, sin creer también en su mente y en su corazón y pues nada más vaya a hacer la pantomima de recibir y hacer la oración. Entonces, esa gente que no se asegura, como dice también en la Biblia, primeramente debemos de creer y después de confesar ahora sí para poder hacer esa oración, lo que se conoce como la oración de fe y poder recibir a Cristo en nuestra vida y poder ahora sí ya al tiempo, no sé cómo se acostumbra en sus iglesias, ¿no? Digo, cuando Felipe se topa al etíope, ¿no? Que no podía entender las escrituras, dice que le empieza a explicar desde donde estaba leyendo hasta la muerte y resurrección de Cristo, y el etíope le dice, oye, pues aquí hay agua, o sea, ¿qué impide que me bautice? Entonces, tal vez hoy en día no es así de tan rápido, tal vez, incluso tal vez en tus iglesias haya un estudio prebautismal en donde pueden ser 2, 3 meses, dependiendo, y después de ese tiempo en donde te están dando un estudio de lo que significa el bautismo, de qué va a pasar, de lo que representa, por qué se hace y demás, ya tú decides entrar a las aguas al bautismo o no. Entonces debemos de estar completamente seguros de que estamos en una nueva vida, de que hemos tenido ahora nueva vida en esa simbolismo del bautismo de muerte y resurrección cuando nos metemos dentro del agua y cuando salimos de ella. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Podemos nosotros gozar de nuestra vida eterna en Cristo porque estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Entonces nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado murieron con Él, ¿ok? Ahora que estamos unidos con Él por fe, en su resurrección tenemos comunión, una comunión inquebrantable con Dios y una libertad para resistir al pecado. ¿Alguien que me ayude con el verso 6? Dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Gracias. Entonces, el castigo del pecado, bueno, tanto como el castigo y el poder del pecado que tenía sobre nuestras vidas, ese murió con Cristo en la cruz, ¿ok? Entonces, ese viejo hombre lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de todo lo que éramos antes, muere una vez y por todas, y ahora estamos libres de ese poder del viejo hombre, ¿ok?
Entonces, el cuerpo del pecado no es el humano en sí, ¿ok? No es como que en otras religiones podemos ver que ellos piensan que el cuerpo es el pecador, ¿no? Y vemos que muchas veces hasta se golpean, se cortan, se maltratan el cuerpo como que haciéndole daño porque piensan que el cuerpo es el pecador. Y no, el cuerpo del pecado no es el ser humano, no soy yo Emanuel Ortiz y por eso voy a latigarme, a cortarme, a infligirme dolor, sino es nuestra naturaleza rebelde, que es amante del pecado, que, que viene heredada por Adán, lo hablábamos la semana pasada. Entonces, a pesar de que nuestro cuerpo coopera voluntariamente con nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos por ello considerarlo como un cuerpo malvado y que me está haciendo daño y llegar a ese grado de lastimarme el cuerpo yo. Lo que es malo es el pecado en nosotros. Repito, no es mi cuerpo y por tal no puedo estar atentando contra mi cuerpo. Lo que sí es malo es el pecado que hay en nosotros. Y lo que se derrota es ese poder del pecado en acción de nuestros cuerpos. Pablo acaba de establecer en estas líneas que la fe en Cristo nos declara absueltos, ¿ok? Nos declara inocentes ante Dios. De aquí Pablo enfatiza que ya no necesitamos una vida bajo el poder del pecado. Dios nos saca, bueno, Dios no nos saca del mundo ni nos convierte en robots, lo que hablamos también la vez pasada. Dios no nos encierra en un cuarto, Dios no nos encierra en cuatro paredes para dejar de convivir con el mundo y dejar de seguir, estar tentados ante lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Dios no nos saca del mundo, Dios no nos manda a otra parte, Dios no nos guarda en una caja fuerte ni nos convierte en robots, ¿ok? Ah, tal vez a veces sentiremos deseos bueno, no tal vez, vamos a sentir deseos de pecar y algunas veces lo haremos, ¿sí? Entonces, la diferencia radica en que antes de ser salvos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora podemos elegir vivir para Cristo o seguir viviendo como nosotros queremos. Ah, vete a Gálatas 2:20. El que lo encuentre primero lo puede leer sin problema. Gálatas 2:20. Dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Gracias, Michael. Entonces, ya no vivimos a nosotros, ¿ok? Ahora, por eso te decía, ahora podemos elegir vivir para Cristo o vivir en nuestro pecado que al final de cuentas, pues no nos va a servir de nada, ¿no? Y menos a ti y a mí que ya sabemos acerca de la palabra, que ya sabemos acerca de la verdad, que ya sabemos acerca de lo que nos puede esperar, pues si le damos la vuelta y le damos la espalda a todo esto que hemos estado viendo en el transcurso de nuestro vivir cristiano. ¿Ok? Déjenme le doy yo al 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Debido a la muerte y a la resurrección de Cristo, sus seguidores, tú y yo, y en aquel entonces, no tienen por qué temer a la muerte. ¿Ok? La seguridad que nos da nos permite disfrutar compañerismo con Él y hacer su voluntad. ¿Ok? Entonces, eso se refleja, eso se ve en todas nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestra adoración, en nuestras distracciones, en nuestro tiempo de lectura, de estudio bíblico, en nuestro tiempo de meditación, en nuestro tiempo de servicio a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comprendamos que no
que no debemos por qué tenerle miedo a la muerte. Experimentaremos entonces un nuevo, un nuevo vigor a la vida, un nuevo jugo de sacarle a a la vida, ¿no? También Pablo dice en otra de sus cartas, este, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ya sea que yo muera, ya sea que siga vivo, lo que sea, pues al final de cuentas soy de Él. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Entonces, Pablo no tenía miedo a morir. Y por ahí compartía hace unos días en redes una frase, se me ocurrió ponerle algo fuerte como temita de ciertas cosas. Y dice la de hace unos días, dice, ir a la cárcel por tu fe, algunos de ustedes ni siquiera van a la iglesia por su fe. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué duro, que eh, de repente pensamos y decimos que no, yo al Señor voy a dar todo por Él, voy a dar mi vida entera, voy a dar lo que tenga que dar y lo que tenga que hacer por Él, pero de repente hay gente que pues ni siquiera puede levantarse de la cama para ir a a la iglesia. Nati, Sí que quería comentar que ayer, no me acuerdo si fue ayer, creo que sí, que hubo un culto de misiones en nuestra iglesia, entonces pusieron una historia, un video de una historia real, como un mini cortometraje de los misioneros que son perseguidos, y hubo un misionero que fue preso y él lo único que pedía en la cárcel era tener una Biblia, y fue azotado, y fue herido y fue de todo, y le dieron la confianza de ir al campo a buscar leña, y él aprovechaba ese momentito para ir a buscar Biblias y las enterraba, y venía y se llevaba Biblias escondidas para la cárcel, y siempre se las encontraban y él siempre volvía y salía y buscaba su Biblia. Entonces, si nosotros tuviéramos esa fe, si tuviéramos esa valentía, hubo otra persona que decía, que el misionero que estaba contando las cosas decía que tenía un amigo que se arriesgaba mucho por compartir la palabra de Dios, creo que era en Islam, no sé, Michael puede corregirme porque yo tengo bien mala memoria. En Bangladesh, Entonces, eso en Bangladesh es parte de, son islámicos, son musulmanes, pero queda cerca de la India. ok. exacto, porque yo tengo memoria de Dory y se me olvida todo. Entonces, la persona dice, tú eres loco, o sea, te van a matar un día de esto, te van a coger y te van a matar. Una persona que era, que era de esa religión bien fuerte y se convirtió al cristianismo, y esa persona le dio una lección al misionero que le dijo, ya yo morí, yo no tengo miedo a morir porque ya yo morí en Cristo. O sea, ¿por qué voy a tener miedo si sé para dónde voy a ir? Y ahí como que todo el mundo reaccionó, como que wow, y nosotros tan cobardes. Exacto, o sea, fíjate qué tremenda fe de él, ¿no? O sea, él estaba dispuesto a morir en su cuerpo porque dice, o sea, no me importa si me matan, no me importa si me ahorcas, no me importa lo que pueda pasarme, o sea, yo ya morí una vez y ya tengo una vida eterna que estoy empezando a disfrutar y que si tú me matas aquí, si tú me disparas, si tú me ahorcas, si tú me cortas la cabeza, si tú lo que quieras, pues al final de cuentas dices, yo ya sé a dónde voy. Entonces, como dices, o sea, si todos tuviéramos ese tipo de fe, ese tipo de amor, ese tipo de pasión para con Dios, yo no creo, estoy seguro que todo eso sería otra onda, que todo eso sería por ahí estaba escuchando hace poquito que eh, una tercera parte del planeta, o sea, de todos los millones de seres humanos, una tercera parte del planeta es de creencia cristiana, pero vaya, es como un censo, pero todavía de esa tercera parte, todavía falta ver que en realidad sean cristianos, ¿no? Porque yo puedo decir en un censo, sí, soy cristiano, pero a lo mejor yo soy cristiano de los que nada más van a la iglesia una vez al mes, una vez cada año, o me considero cristiano porque mi familia es cristiana, pero pues yo nada más digo que soy cristiano para tener una religión. Entonces dice, todavía de esa tercera parte del planeta que dicen ser cristianos, hay que ver quién en realidad sí es cristiano. Tal vez de esa tercera parte
a lo mejor la mitad, si bien nos va, en realidad es cristiana. Entonces, si fuéramos y pensáramos como este cuate del video que dices, pues no seríamos una tercera parte, seríamos mínimo, seríamos la mitad del planeta que pudiéramos a creer en Cristo para poder compartirle a esa otra mitad, ¿no? Entonces, mínimo seríamos la mitad del planeta para compartirle a la otra mitad. Pero pues sí, ocupamos más gente de esa, ocupamos más personas como esas, ocupamos más Pablos que estén dispuestos a arriesgar su vida, ocupamos más a Titos, más Timoteos que ayuden, que apoyen, que hagan. Michael. ¿Verdad? Hablando del tema, también se puede contar que hay mucha gente que sí han aceptado esto de corazón, pero al llegar a ver el precio que uno tiene que pagar, retroceden. Porque el ser cristiano no es nada más como tú dices de la boca para afuera, esto conlleva un precio. El apóstol Santiago dice en 2:17, la fe sin obra es muerte en sí misma. O sea, de nada te vale confesar algo si no lo vas a vivir. Y mucha de Exacto. la gente que alrededor del mundo pueden decir que son cristianos o lo que sea, es como tú dices, son de los dientes para afuera, pero no han pagado el precio, no han muerto al yo. Y de eso es que se trata esto. Y esto no se trata nada más de tú decir, el apóstol Pablo está enseñando todo lo que estamos leyendo ahora, el apóstol Pablo enseñando los beneficios que te espera si tú aceptas esto. Pero nada de esto se manifiesta si tú no lo aceptas en tu corazón y lo vives. ¿Entiendes? Si tú no estás dispuesto a vivir este tipo de vida, a morir al yo y a pagar el precio como lo tienes que pagar, entonces no puedes considerarte cristiano. No por nuestros pecados, pero no es que vivió nuestra vida cristiana, Él nos abrió un camino, pero ese camino nosotros lo tenemos que caminar, tenemos que vivirlo, tenemos que pasar por él. Pero Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. Entonces, un camino solamente se recorre caminándolo, viviéndolo. Y mucha gente se cree que esto nada más es, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Esto cuesta, señores, y mucho, mucho, porque cuesta todo lo que tú eres, literal. Exacto. No, hombre, Michael, yo creo que andamos en el mismo espíritu. Fíjate que hace rato por la tarde estaba leyendo y estaba leyendo cuando, si no me recuerdo, Mateo, cuando llega el famoso joven rico, ¿no? Y dice, Señor, quiero seguirte. Dice, ¿quieres seguirme? Ok, va, no hay problema. ¿Qué tienes que hacer? Pues solamente vende todo lo que tienes y con lo que recaudes, pues dalo al que ocupe, ¿no? A los pobres, dalo al que necesite. Después llega otra persona, oye, señor, quiero seguirte. ¿Quieres seguirme? Ok, adelante. Pues vente, nada más que así te digo, ¿no? O sea, que ciertos animales tienen dónde dormir, pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pues no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿no? Y ya como que también lo que dices, ¿no? O sea, vieron que el precio era alto de pagar y no quisieron pagarlo, ¿no? Otra persona le dice, señor, pues nada más déjame voy y entierro a mi padre. Entonces, estoy preparando una prédica para cuando se necesite acerca de eso, ¿no? O sea, el alto precio que hay que pagar por seguir a Cristo. No es nada más de dientes para afuera, no nada más de decirlo y ya. No es nada más de estar yendo a la iglesia como un calientabancas, ¿no? Es alguien que va a la iglesia y alguien que hace, alguien que actúa, alguien que está activo dentro de la iglesia, alguien que está disponible incluso a no enterrar a su padre, alguien que está decidido a incluso vender lo que tenga y darlo a quien tenga que darlo para poder seguir a Cristo. Alguien que está decidido a pagar el precio de a lo mejor no tener ni una cama, una camita acolchonada, una colchita para el frío, un abanico, un clima para el calor y que tengan que andar donde tengan que andar para poder compartir las buenas nuevas. Entonces, definitivamente, no sé si andamos en el mismo espíritu o sea, Dios confirmando de que sí, prepara eso y hazlo para cuanto antes. Entonces, y definitivamente, o sea, el precio es alto. Michael. Y además del precio, pienso yo que si vas a hacer esa prédica, pienso yo que la parábola de ese está muy claro, los tipos que existen y son llevaderos. El sembrador habla de la semilla que cayó en tierra, en camino,
en tierra fértil, la que fue ahogada por los espigos. Y eso, pienso que más adelante cada lugar tiene la semilla, explica la persona que representa. Esa parábola del sembrador me encanta por eso mismo, porque es bastante clara. Y dice esa gente, que incluso dice una que son los que le caen la semilla. Ya te cortaste, Sí me Michael. escuchan, ¿verdad? Ahí ya. Ahora, que la semilla del sembrador pienso que es muy clara, que habla y explica los tipos de personas que hay, a los que les llega el mensaje. Pues incluso hay uno que explica que cuando esa tierra que recibe la semilla, vienen las aves y se la llevan. Esa es la misma persona que recibió el mensaje, sabe que es la verdad, pero por cualquier cosa, cualquier situación que le pase en la vida, se deja perder esto. E incluso también el que los espigos, por eso esa parábola es tan clara. Incluso él primero le explica, la dice y después le explica más adelante. Ahora mismo no me acuerdo en qué versículo está ni en qué libro, creo que es en Mateo, si no me equivoco. Pero, o sea, esa parábola es bastante clara, los tipos de personas que hay cuando se le lleva el mensaje del evangelio. Y por eso es que te digo, es un precio que hay que pagar y no todo el mundo está dispuesto a esto. Por eso la palabra dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y es por eso mismo, porque no todos van a estar dispuestos a arriesgar hasta su propia vida y su propia familia por este mensaje y por este camino. Exacto, totalmente. No, si andamos con el mismo espíritu, porque también ya tengo una de la parábola de las semillas. Nati, Que hay, perdóname, al igual que hay gente que se pasan cantando que me falte todo, menos tu presencia. Tú sabes de verdad lo que tú estás cantando. exacto. O sea, tú no puedes cantar eso y venir a decir, pastor, no voy porque está lloviendo mucho. Uy, uy, uy. ¿Entiendes? Que tienes que analizar lo que tú cantas y lo que declaras, porque eso llega a los oídos de Dios y Él te dice, ok, pues vamos a ponerte a prueba. Exacto, claro, totalmente, Nati. Sí, o sea, yo a veces le digo, en ocasiones que me toca dirigir la alabanza en la iglesia, o sea, invito a la gente a que les digo, escuchen lo que están cantando, ¿no? O sea, si, no sé, si estamos cantando acerca de alegría, acerca de libertad, y la gente tiene una cara de amargada, gente de encadenada al piso, a gente con cara larga y todo, o sea, yo digo, se me hace que la gente no está entendiendo lo que está diciendo la canción, la canción para alabanza o para adoración. Entonces a veces les digo, escuchen lo que es la letra. Escuchen lo que están cantando, lo que están diciendo. O sea, si estamos cantando una canción de que estoy alegre, pues no, y no nada más la escuches, sino también interprétala con tu cara, ¿no? Porque muchas veces pueden cantar, oh, día feliz, y no le dicen a su cara que en realidad están felices, están contentos, están alegres, sino tienen cara de amargados, de enojados, de que les falta a Cristo en el corazón. Entonces, totalmente de acuerdo en ti. La gente también desde las canciones, o sea, canta sin entendimiento, canta sin saber lo que está cantando, simplemente porque ya es costumbre para muchos de ellos llegar a la iglesia en su mismo orden, llegan a la iglesia, cantan alabanzas, adoraciones, se sientan, si van a hacer depende de la liturgia de cada quien, si es ofrenda, si es la prédica, si es un tiempo de administración, y luego la ofrenda, y luego los anuncios, y luego acaba, y la gente ya sabe la liturgia de la iglesia, y ya sabe a qué va, ya sabe cómo va, ya sabe en qué parte aplaudir, en qué parte no aplaudir, en qué parte levantar las manos y ya, pero ya sin un entendimiento de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, de lo que está cantando, de lo que está, como dices, declarando con su boca, que al final de cuentas pues Dios va a decir, oye, pues estás cantando que estás muy alegre, pero yo no te veo tan alegre como dices. Si estás diciendo que tienes libertad en mí, pero pues yo no te veo con tanta libertad desde aquí, desde mi trono. Entonces hay que Exacto, agarrar exacto. onda. Quieren cantar en libertad en la casa de Dios y entran más atados que Lázaro en la tumba. Esa no era, señores, así no se puede.
Así no se puede. Es correcto. A mucha gente le queda la canción más bien la de Soy una llaga podrida, en lugar de andar cantando Hay libertad. Entonces, totalmente de acuerdo con ustedes, chavos, en serio, se la bañan, ¿eh? Ok, nos quedamos en el verso 9. ¿Alguien me apoya del 9 al 11? Vamos allá. Dice, sabemos que Cristo, habiendo resucitado, eh, volverá a morir, volverá a morir, la muerte ya no tiene poder sobre él. Creo que eso es lo que dice, porque es que tengo algo tapándome ahí. Dice Sí, el 10, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. gracias. ¿Qué versión tienes, Michael? Esta es Reina Valera 60, 1960. ¿Qué te estaba tapando? Seguro, porque está rara la versión esa. Digo, no rara, pero sí dice otras palabritas. Está rara, en serio, no me asuste. Digo, no cambia mucho, pero sí, el orden de dónde va y demás, por eso te preguntaba si Ah, qué versión era. No vas a tener una Biblia Estoy católica, ¿eh? escuchando eso. No, muchachos, siempre prende el diablo. Ok. No rebaje con eso. Ok, cuando nos dice aquí en el 11, considerados muertos al pecado, considerados muertos al pecado significa que debemos estimar nuestra vieja naturaleza pecadora ya como muerta y ya como con oídos sordos al pecado, ¿ok? Debido a nuestra unión e identificación con Cristo, pues ya no estamos atados a ese viejo hombre, a esos viejos motivos, a esos viejos deseos, a esas viejas metas incluso, ¿no? Que tenías a lo mejor antes de recibir a Cristo, tenías unas metas y ahora también son cambiadas. Entonces, así que considerémonos según lo que Dios ha hecho en nosotros. Y, por ejemplo, tenemos un nuevo comienzo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a transformarnos día con día en lo que Cristo ha declarado que somos. ¿Ok? Si Dios ya nos ha dicho que pues ya por Cristo y al nosotros aceptarlo somos considerados ahora hijos de Dios, entonces esa transformación pues nos va a hacer que ahora ya no seamos hijos del diablo como antes, sino que vamos a ir practicando, demostrando y gritando que somos ahora hijos de Dios porque la gente lo va a ver. La gente va a ver ese cambio, esa transformación en nosotros. Ya no vamos a ser las mismas personas gruñonas, ya no vamos a ser las mismas personas mal habladas, ya no vamos a ser las mismas personas ladronas, ya no vamos a ser las mismas personas metiches, chismosas y demás, y la gente va a empezar a ver ese cambio, ¿no? Esa nueva naturaleza, esa nueva identidad que tenemos por medio de Cristo, ¿no? Entonces, pero obviamente, y hablando un poquito de lo que venimos hablando ahorita, versos atrás, exactamente se supone. Eh, pero te digo, siempre y cuando en realidad seamos cristianos, si hacemos todo de dientes para afuera, pues lamentablemente la gente nunca va a ver el cambio. Y lamentablemente la gente se puede desilusionar de que alguien vaya a la iglesia ahora y pues lo ve igual, lo ve haciendo lo mismo, lo ve diciendo lo mismo, lo ve cometiendo las mismas fallas, lo ve cometiendo las mismas transgresiones y demás. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a transformarnos día con día, día con día, día con día, hasta llegar o llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ok? Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues
pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces vemos que si ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, entonces podemos preguntarnos, entonces tenemos libertad para pecar y para pasar por alto los 10 mandamientos y para hacer lo que se me antoje hacer. ¿Y qué dice Pablo otra vez? En ninguna manera. ¿Ok? Entonces cuando estamos o cuando estábamos bajo la ley, cuando estábamos bajo eso, el pecado era nuestro amo, era nuestro señor, le servíamos al pecado. La ley, ya decíamos capítulos anteriores, la ley ni nos justificaba ni nos ayudaba a vencer el pecado. Pero ahora que estamos unidos a Cristo, ahora que vivimos en esta gracia hermosa por medio de Él es nuestro Señor y Él nos da poder para hacer lo bueno y para evitar lo malo. No nada más para hacer lo bueno, sino también para evitar lo malo. Les repito y dejo en claro y remarco, si en realidad estamos en Él, si en realidad somos cristianos, si en realidad somos, dice la Biblia en Hechos, les empezaron a llamar cristianos en Antioquía, ¿a quiénes? A los seguidores de Cristo. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en México, pues soy un mexicano, ¿no? Pues, aquí en donde yo vivo, en Monterrey, Nuevo León, hay 2 equipos de fútbol, ¿no? Y la raza de Nuevo León se llaman los Tigres o los Rayados del Monterrey. Entonces, aquí por lo general donde yo vivo, o eres Tigre o eres Rayado, ¿ok? Y si eres Tigre, pues tienes colores que te identifican como parte del equipo, ¿no? En este caso, Tigres son amarillo con azul. Y si eres Rayado, pues también te identificas con los colores del equipo, que son azul y blanco. Entonces, ellos podemos reconocer los seguidores de esos equipos por la forma en la que viste, por la forma, por los colores que ellos visten, incluso por las barras, por las porras en las que ellos están. Entonces, cuando ellos veían a personas que seguían a Jesús, decían, mira, ellos son cristianos, porque no nada más porque lo seguían, sino se notaba que la gente estaba haciendo algo diferente, estaba haciendo algo que ya no hacía, una vida transformada, ¿no? Incluso pues podían ver paralíticos ahora caminando, incluso podían ver ciegos ya que podían ver. Entonces ellos decían, y de hecho también Hechos lo comento, o sea, estos cuates son los que trastornan el mundo. Y Pablo dice, o sea, por todos los lugares en los que yo he ido, cada país, cada ciudad que yo he pisado, todo lo he llenado del Evangelio. Entonces, cuando tú y yo tenemos esa nueva identidad, pues ahora en nuestra nueva identidad, por default, ya podemos empezar a hacer buenas obras. Y ojo, no me refiero a que recibamos todo esto por hacer buenas obras, no, al contrario, tú y yo empezamos a hacer buenas obras por la nueva identidad que ahora tenemos, no porque queramos ganarnos una salvación, no, ahora empezamos a hacer buenas obras porque tenemos una identidad nueva, una identidad diferente, una identidad en la cual ahora Dios nos ha dado. Ya no somos más descendientes y corresponsables del pecado de Adán, sino que ahora somos ya descendientes y corresponsables de lo que Cristo ha venido a hacer entre nosotros y en nosotros en lo, en lo individual. ¿Ok? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe hacia hacer lo bueno y hacia evitar lo malo. Y como decía, hacia que nos ayude y nos guíe hacia llegar a esa estatura del varón, perdón, del varón perfecto. ¿Alguien me apoya con 16 al 18? ¿16 al 18? Porfa. Ok, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias. Entonces, Pablo arranca diciéndonos, en lo que leíste ahorita, arranca diciéndonos, todos somos esclavos. Tú y yo somos esclavos. Nada más que hay una diferencia entre esclavos. Todos somos esclavos. O eres esclavo del pecado, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, entonces eres esclavo del pecado, o eres esclavo en este caso de justicia, perdón, en este caso esclavo de Cristo, ¿no? O sea, de la obediencia para justicia. Entonces, todos tú y yo somos esclavos, no estamos libres, todos somos esclavos, pero unos somos, bueno, unos son, no me incluyo, unos son esclavos del pecado y otros somos esclavos de Cristo, ¿ok? Y en este caso, pues, sea de la obediencia para la justicia. Ahora, en ciertos trabajos, bueno, no, en ciertos trabajos, en ciertos oficios, eh, bueno, no sé cómo le ven en otra parte, un aprendiz de cierto oficio, recibe instrucciones de un maestro, de alguien que ya tiene experiencia, de alguien que ya tiene tiempo laborando en ese oficio, ¿ok? Y esta persona lo va preparando, lo va moldeando, le enseña algunos tips, le enseña algunos secretos de su oficio, de su trabajo. Entonces, todas las personas eligen un maestro, ¿ok? Y este maestro los va moldeando. Sin Jesús no tendríamos tú y yo opción. Aprenderíamos a pecar deliberadamente y los resultados obviamente pues serían culpa, serían sufrimiento, serían una separación de Dios, entre otras cosas. Pero gracias a Jesús podemos ahora escoger a Dios como nuestro maestro y ser aprendices de Él. Entonces, siguiéndole, disfrutaremos o disfrutamos lo que es la nueva vida y aprenderemos los caminos del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que elegir entre qué maestro queremos tener nosotros para poder aprenderle las cosas bien. ¿Queremos continuar con ese maestro que es el pecado o queremos ser ahora aprendices y aprender cosas de Dios? Entonces, todos, te digo, buscan en cualquier oficio, sea carpintero, sea soldador, sea pailero, sea los que hacen los cortes de carne, sea algún contador, todos los oficios. Bueno, por ejemplo, cuando tú entras a un trabajo por regular, alguien te agarra para enseñarte cómo se hace el trabajo en la oficina, cómo se hace el trabajo en el campo, cómo se hace el trabajo si andas en rutas, no sé, surtiendo, voy a decir Coca-Cola porque pues me imagino que es mundialmente conocido, no me imagino, es mundialmente conocido. Entonces, el que anda repartiendo en las tiendas, en los supermercados, las cajas, las rejillas de Coca-Cola, y alguien entra nuevo, pues el viejo en el oficio le va a enseñar cómo se debe hacer, cómo se debe cargar para no hacerse una hernia, no lastimarse, en qué tiendas o en qué sucursales o en qué lugares se entregan puro refresco de vidrio pequeño, en qué otro refresco grande, etcétera, y lo va él moldeando a como él ya tiene la experiencia, ¿no? Entonces tú y yo, de la misma forma, ahorita pues ya en teoría estamos más creciditos espiritualmente, entonces obviamente ya hemos tenido un maestro que nos ha ido enseñando cosas, que nos ha ido inculcando cosas, que nos ha ido dando tips para crecer en el Evangelio y para crecer en las cosas acerca de Dios. Y decía por ahí también el verso 17,
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecer con todo el corazón significa darse enteramente a Dios, ¿ok? Como dice la palabra, ¿no? Amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22. Entonces, normalmente, muy a menudo, nuestros esfuerzos por saber y obedecer los mandatos de Dios podrían muy bien describirse muchas veces y lamentablemente como a medio corazón, a medias aguas, decimos acá en México, ¿no? O sea, damos nada más o queremos ofrecer nada más la mitad de nuestra vida y poder gozar nosotros de nuestra otra mitad haciendo y deshaciendo lo que queramos. Entonces, ¿cómo medimos la porción de obediencia hacia Dios? Entonces, Dios no quiere medias partes, Dios no quiere medios Emanuel, Dios no quiere medias Mónicas, Dios no quiere medias Anabel, no, Dios nos quiere por completo. Dios quiere, así como Él nos lavó y nos redimió por completo, así también Él espera que tú y yo nos entreguemos por completo. ¿Ok? Es injusto que Dios nos limpie y nos redima por completo y que yo nada más quiera entregar una mitad de mí. ¿Ok? Porque Dios no nos salvó nada más a medias aguas, a medias tintas, a medias personas, a medias vidas, sino que lo hace por completo. Entonces tú y yo también debemos desear el poder obedecerle de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Repito, a Dios no le interesa la mitad de nosotros, a Dios le interesa, vaya, al final de cuentas no podemos repartirnos e irse la mitad de Manuel al cielo y la mitad de Manuel al infierno. ¿Ok? La mitad de Manuel no puede estar gozándose delante de él y la otra mitad de Manuel no puede estar crujiendo los dientes en el lago de fuego que ha sido preparado, dice la Biblia, para Satanás y los suyos, pero que muchas veces con lo que hacemos también nos estamos ganando una parte en ese lugar. Entonces, no debemos de entregarnos a medias partes. Y cuando habla aquí de la forma de doctrina que se le dio son las buenas nuevas, ¿ok? De que Jesús murió por sus pecados y resucitó, o sea, por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Eso es lo que, a eso se refiere cuando habla de la forma de doctrina, ¿ok? Lo que fueron las nuevas buenas, las buenas nuevas, el evangelio. Entonces muchos creen que esto se refiere a la declaración de fe de la iglesia primitiva que aparece ya en Corintios, pero no, esa forma de doctrina se refiere a las buenas nuevas, ¿ok? Esa nueva forma de vivir, esa nueva forma de hacer, que pues obviamente la encontramos por medio de Cristo. ¿Alguien me apoya del 19 al 22? Estaba hablando con el micrófono. 19 al 22. Porfa. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para presentasteis vuestros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias. Hasta el 23 o 22. Hasta, hasta el 22. Entonces, es imposible ser neutrales. Cada persona tiene, decíamos ahorita, tiene un amo, ya sea para esclavo, ya sea Cristo. Entonces, un cristiano no es alguien que no puede pecar. Ojo aquí, quiero dejarlo en claro. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien
que ya no es un esclavo del pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Y me darás la razón, porque ya somos cristianos y lamentablemente pues nuestra carne de repente nos gana y cometemos algo que no deberíamos de cometer o no hacemos algo que deberíamos de hacer, ¿no? Y lo hablaba Nati al principio, o sea, no hay pecados chiquitos ni hay pecados grandes. Entonces, si hacemos algo que no deberíamos de hacer o dejamos de hacer algo que deberíamos de hacer, pues es una falla, es una falta para nosotros. Entonces, un cristiano no es alguien que no puede pecar, no es alguien que, bueno, pues ya soy cristiano, entonces ya soy puro y santo y ya tengo alas y ya tengo una aureola en la cabeza de un ángel porque pues ya no puedo pecar. No, un cristiano no es alguien que no puede pecar. Un cristiano es alguien que ya no es un esclavo del pecado. Un cristiano es alguien que ya no peca deliberadamente. Un cristiano es alguien que puede caer en el pecado, pero que ya no vive en el pecado. ¿Ok? Y también lo hemos platicado anteriormente. Yo puedo caer en un pecado y puedo quedarme tirado, puedo amar el pecado, puedo aferrarme a ese pecado y vivir muerto. O también puedo caer en el pecado, levantarme, sacudirme y darle con todo con Dios, obviamente arrepintiéndome de eso, pidiendo perdón a Dios y seguir adelante, ¿ok? Ah, ahí conozco gente que lamentablemente ah, piensa eso, piensa que como soy cristiano, entonces ya no voy a pecar. Y que el día que fallan, que el día que pecan, el día que hacen algo que no tienen que hacer o que no, que tienen, que deberían de hacer, eh, ya no son cristianos, ¿no? Y que juegan tanto con eso, con ese sí, no, soy, no soy, que literalmente cuando se hace un llamado, por regular, obviamente a los nuevos, ¿no? Para recibir a Cristo, para hacer la oración de fe, para ponerse a cuentas con Dios y pertenecer a la familia de Dios. Te repito, para los nuevos, para los invitados que quieran y que hayan entendido el mensaje y demás, se hace el llamado, se hace la invitación y esta persona, este cuate, eh, siempre que hay algo así, él siempre pasa a recibir a Cristo otra vez en su corazón, él siempre pasa a renovar sus votos. Y es algo que está mal, te digo, porque él piensa que como ya es cristiano ya no va a pecar, pero que si peca, entonces es porque no es cristiano y tiene que volver a recibir a Cristo en su corazón. Casi, casi creo que si le dieran la oportunidad de bautizarse cada vez que él quisiera, pues en todos los bautizos él estaría presente ahí. Lamentablemente porque no ha entendido que tiene ahora una nueva identidad, no ha entendido este concepto, no ha entendido que ahora como cristiano no es que ya sea alguien invencible ante el pecado, es alguien que va a seguir pecando porque está en un desarrollo, en un crecimiento, en un proceso, pero que lamentablemente él cree eso. Y lamentablemente no ha habido quien le di. Yo alguna vez se lo dije, pero pues me tiró a Lucas. Entonces yo le dije, oye, no tienes que estar yendo cada llamado a recibir a Cristo, porque si tú ya lo recibiste, ya, ¿no? O solo que no lo hayas recibido de verdad. Entonces, es ah, como si crucificáramos a Jesús cada vez que yo ando pecando, ¿no? O sea, sería algo hasta tonto, ¿no? Dice Hebreos que Jesús hizo el sacrificio para redención de pecados una vez y para siempre, una vez y para siempre. Entonces no tenemos que estar pasando a cada rato al altar a pedir hacer la oración de fe o a pedir renovar mis votos con Dios en cada oportunidad. Repito, obviamente tenemos que conocer y saber esto, porque si no, va a pasar eso, va a pasar que cada oportunidad pase al altar. Dicen a ti como David, tuvo sus fallas, pero exactamente, David tuvo sus fallas, unas fallas muy grandes, pero se arrepintió con todo su corazón, ¿no? Y lo vemos en los salmos, cómo se rasga las vestiduras, cómo hasta a veces en exageraciones, ¿no? Y hasta, de hecho, hasta tenía miedo, ¿no? Dice, Señor, no apartes tu espíritu de mí. Entonces, él tenía temor, él tenía miedo porque sabía la regazón que había, sabía el error que había cometido, sabía lo que había hecho. Y él también lo reconocía.
y no recuerdo si fue en esta clase o en otra, les decía, aquí en México, no sé, en otras partes, pero hay un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos, que se encargan de ayudar a los alcohólicos para poder salir de ese vicio. Y ellos tienen como que un primer paso, ¿no? El primer paso del alcohólico es reconocer que eres alcohólico para poder ser ayudado, ¿ok? Entonces, aquí nuestro primer paso es reconocer que también pues hemos pecado, que hemos sido pecadores, o también incluso pues si estamos muy ahí, reconocer que estamos viviendo en un pecado que no deberíamos de estar viviendo, ¿no? Como David sabía que estaba viviendo un pecado garrafal y por eso escribe ese tipo de salmos en los que vemos que a lo mejor si hubiera tenido ahí un cuchillo, pues era capaz de cortarse las venas por toda la intensidad que vemos en los salmos. Entonces, repito, un cristiano no es alguien que no puede pecar. Un cristiano es alguien que ya no es un esclavo al pecado, que ahora ya pertenece a Dios. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Seguimos regándola? Sí. ¿Seguimos haciendo, y decía también Pablo, termino haciendo cosas que no quería hacer, ¿no? Entonces, ¿seguimos haciendo ese tipo de cosas? Sí. Pero ahora lo que tenemos como cristianos es que ya no somos esclavos al pecado. Ahora nos caemos, nos levantamos, nos acudimos, nos arrepentimos y agarramos fuerza. Y ya no para atrás, ya seguimos hacia adelante. A mi papá le empezaron a gustar mucho las ranas. Y, y fue demasiado su gusto por las ranas que ya de repente tapizaba la casa con ranas. Y le dijo, oye, pues papá, ¿por qué tanta rana, no? Y me dice, bueno, es que la filosofía de que, por ejemplo, ahí en las ranas, su naturaleza es que no les permite ir hacia atrás. Siempre saltan, siempre van hacia el frente. Si ellas quieren regresar, no pueden brincar hacia atrás, siempre tienen que brincar hacia adelante, dando vueltas para regresar hacia atrás, pero siempre van hacia adelante. Entonces, que tú y yo seamos tal vez con esa filosofía de siempre hacia adelante. Y ya para atrás ya nada, siempre debemos ir hacia adelante, nos caemos, levantamos y hacia lo que sigue, sin dejarnos ahí tirados. Ahí hay una cantante mundana, ¿no? Que dice la canción Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, o sea, yo creo que ya si tropezaste varias veces con la misma piedra, entonces quiere decir que ya le agarraste cariño a esa piedra. Entonces, si tú tropiezas con alguna piedra, no le agarras cariño. Pateala hacia un lado, aviéntala hacia un lado, levántate y sigue caminando. Y alguien que bueno, yo leo el último verso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces tú y yo tenemos la libertad de escoger entre dos amos. Mónica, ¿quieres comentar algo? Dale. ¿Quieres comentar algo, Moni? Activa tu micro. Ahí Me está. gustó el final porque pues nos habla de que ya no somos esclavos más y que queremos ser libres. Y la verdad me encanta cómo estamos compartiendo la palabra de una forma bien moderna, porque es necesario y porque nos hace falta hablar de todo esto, ¿no? Y como te decías de tu amigo, ¿no? Que se paraba cada rato enfrente para que casi lo exorcizaran, ¿no? Sí. Que en algún momento a todos nos pasa eso y pensamos que estamos esclavos, pero de Dios, ¿no? Y pues Dios no nos odia, Él nos ama. Y yo creo que lo sabemos perfectamente, que nada más lo único que hay que hacer es acercarnos. A mí me pasa a veces que no es que me aleje, sino que soy floja, porque me cuesta trabajo leer la palabra, por eso me acerqué a ustedes, porque yo quiero esto, ¿no? Tengo la iglesia también acá, hoy jueves nos tocaba ir para allá, voy a ir el domingo a mi dominical y me voy a volver a ir los martes a oración y los miércoles igual a otro acto presencial y el jueves con ustedes, porque la verdad me encanta cómo están explicando y en realidad pues eres una persona que estás preparada y que lo hablas de una manera bien moderna, ¿no? Y que qué bueno
que haya jóvenes que se interesen por esto, me da mucho gusto, mucha alegría. Yo soy una mujer viuda, tengo 21 años viuda y tengo 2 hijos maravillosos, ya grandes los dos, ya soy abuela de 2 nietas. Mañana es mi cumpleaños 51. Vale, felicidades desde ahorita. Felicidades. Gracias. Y le doy gracias a Dios porque Él me ha enseñado, a veces yo renegaba y decía, ¿no? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué pasó esto? Y cuando leemos esto, yo era esclava del pecado, ¿no? Yo era una persona esclava de mis tradiciones y de mi familia que me había inculcado cosas y todo. Cuando yo dejé todo eso me costó trabajo, pero ahora dice que yo soy libre, ¿no? Y que la dádiva de Dios es más grande. También estuve en grupos de AA, cuarto y quinto paso, viví 3 años la experiencia, ayudé a mucha gente y el servir es algo muy hermoso, el ir y servir es algo maravilloso y yo he tenido experiencias tan maravillosas con Dios y no es que me aleje, yo mi fe nunca va a cambiar, sino que a veces mis estados de ánimo, el otro me pone el pie para que me caiga otra vez, pero no, ahí voy de regreso, voy y me levanto, me sacudo y me levanto y voy otra vez corriendo. Yo no quiero, yo soy de las personas que voy a llegar al último al cielo. Ya casi van a cerrar la puerta clavado. Gracias. No, no, de nada, Moni. Fíjate, o sea, qué buena onda, Mónica, que como decimos ahorita, ¿no? O sea, para poder entrar y adentrarnos a todo esto hay que reconocer si estamos fallando poquito, más o menos, o mucho, pero poder reconocerlo. Porque si no lo reconocemos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder dar el siguiente paso, nos vamos a quedar estancados en lo que estamos. Y te felicito porque pues tomas la decisión junto con nosotros de día con día, pues dale a lo que sigue. Oye, pues es día de iglesia, está fresquecito y la cama, las cobijas están calientitas y no quiero moverme. Bueno, pues tengo que luchar contra eso y decirle, lárgate de aquí, el diablo mentiroso, esta colcha está calientita, pero va a estar más caliente el infierno si me llevo a ir para allá. Entonces prefiero irme a la casa de Dios, ¿no? Como dice su palabra, no dejen de congregarse como mucha gente tiene por costumbre. Entonces es bueno congregarnos porque de entrada, pues vamos juntos en un mismo sentir con la iglesia, adorar, alabar a estar con el Dios, con nuestro Dios, con el Rey de Reyes. Seguido porque podemos, obviamente, tener relación con nuestros hermanos, podemos convivir con nuestros hermanos, podemos tener un tiempo de comunión como familia en Cristo. Y porque también la Biblia dice, ¿no? O sea, si alguien está pasando alguna falla, algún pecado, algo en lo que esté metido, pues confiésaselo a alguien, ¿no? Obviamente no es una confesión como lo hacen otras religiones para perdón de pecados, sino para que ese alguien que tú le vas a confesar lo que estás viviendo, ese pecado en que tú estás viviendo, para que te ayude, para que ore por ti, para que te anime a salir de eso, para que te motive, para que te instruya, para que te exhorta si es necesario. Yo tengo, hace 4 años, 3 o 4 años, empecé a ser líder de jóvenes en mi iglesia. Este diciembre pasado les dije adiós al grupo de jóvenes, pero antes de decirle adiós, había un chavo con el que, no que estaba batallando yo, pero él pensaba que me picaba los ojos, porque yo lo veía de repente drogado o tomando. Entonces, y algunas veces lo hacía a escondidas, obviamente, pero de repente siempre había algo que lo delataba. En este caso, una vez un mismo cuate de él, que yo lo tenía también en Facebook, y estaban una vez tomando, estaban fumando, y lo veo yo en un en vivo que estaban, ese amigo de él que yo tenía en Facebook. Y resulta que lo veo y digo, ay, este chavo ya se la ganó. Entonces, al fin de semana siguiente no fue a la iglesia, al siguiente sí, y le dije, mira, carnal, mira, lo que estás haciendo, tú sabes que no es correcto. Entonces, eres parte de los jóvenes, aunque ya eres alguien que ya tiene sus 29 30 años, ¿no? Entonces, estás conviviendo con adolescentes, con gente más chavita que tú, de 11 12 15 20 años. Entonces, te voy a decir que si quieres estar dentro de los jóvenes todavía, o te arreglas, porque el paso que sigue es de que
te voy a dar te voy a tocar las golondrinas para que ya dejes de estar en el grupo de jóvenes. Obviamente no te voy a correr de la iglesia, tú vas a seguir siendo parte de la iglesia, siendo familia de la iglesia, obviamente eres un congregante de la iglesia, pero en el grupo de jóvenes ya no. ¿Por qué? Porque de entrada, tu edad, si nos vamos por edades, de entrada no te lo permite, porque ya estás conviviendo con gente más pequeña que tú y ya tú deberías de pasar a otra categoría. Ya te puedo pasar yo sin problema con los hombres, con los varones, con los grandes. Entonces, pero si quieres estar con los jóvenes, debes dar un buen testimonio, porque así como yo vi el video ese, obviamente también más jóvenes adolescentes lo vieron. Entonces, tiene dos sopas, o estás o no estás, pero si estás, vas a entrar en disciplina. Y con todo el dolor de él, me dijo, déjame pensarlo. Y dije, no tienes tiempo para pensar nada, no te voy a dar ese lujo de pensar. O entras, o estás o no estás. Y le dije, te voy a dar 5 minutos, ahorita vengo, piénsalo. Y bajé de la iglesia, hice algo, subí y dije, ¿ya tienes la respuesta? Y me dice, no, me quedo. Y yo, bueno, pero vas a estar en disciplina. Obviamente esa disciplina no es para yo desquitarme contigo del coraje que tenga yo, del odio que tenga, es para ayudarte. Y le dije, vas a empezar con tu disciplina, vas a empezar a aprenderte los libros de la Biblia de memoria. Ok, le dije, tienes una semana para aprendértelos de memoria, una semana, no más. Si no te los aprendes, vas a hacer planas de los libros de la Biblia. Entonces me dijo, sale. Le dije, bueno, aparte de aprenderte eso de memoria, vas a leer 3 capítulos diarios de tal carta. Vas a leerlos y diariamente vas a hacerme un resumen de lo que viste en esos 3 capítulos. Aparte vas a decirme los versículos que te hayan gustado más de ese capítulo y aparte te vas a aprender un capítulo por semana. ¿Le entras? Me dijo, va. Entonces, les estoy contando de una persona, de un chavo que era ahora sí que uno más del montón, que no sabía mucho de la Biblia, que si le pedían sacar Génesis, lo buscaba en medio de la Biblia, lo buscaba hasta el final. Entonces, le dije, ¿te animas? Y dijo, va, me animo. Entonces le dije, bueno, vamos a entrar con esa disciplina. La primera semana, bueno, al fin de semana siguiente, me trajo de memoria los libros de la Biblia. O ahí le patinó más o menos en el Nuevo Testamento y al final, en las cartas generales, pero se las aprendió. Me entregó su hoja, bueno, o sus hojas con lo que él había aprendido de cada capítulo, de los 3 capítulos por día, su resumen, por así decirlo. Diario me mandaba fotos de lo que él estaba leyendo y lo que le había gustado más de los 3 capítulos, diario. Entonces, de 3 capítulos diarios en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin descanso, él me mandaba fotos de lo que estaba leyendo. Y aparte, se aprendió un verso que le puse para aprenderse de memoria. Entonces le dije, ¿listo? Ok, arrancamos la primera semana. La segunda semana pensó que se me iba a olvidar los libros de la Biblia. Le puse los mismos 3 capítulos diarios, le puse el versículo. Ya no le puse que se aprendiera los versículos de memoria, los libros, porque ya se los sabía. Pero él pensaba que se me iba a olvidar ya para otra semana. Y dije, dime los libros de memoria. Y patinó otra vez. Y le dije, ¿no te lo sabes? Y dijo, no, se me olvidaron. Dije, bueno, para que no se te olviden, hazme 3 planas de todos los libros de memoria con sus divisiones. Así pasaron como 2 fines de semana de planas y hoy en día ya se los sabe bien. Terminó todo el Nuevo Testamento, eh, cada día 3 capítulos diarios con su resumen y en el celular todo cada día me lo mandaba a diario en tiempo y al final le puse como 10 versos para aprenderse de memoria. Entonces, puedo decirte y tengo la satisfacción de decir que hoy en día es de los chavos que más saben, que más conocen de la Biblia por esa disciplina en la que él entró. Y le dije, no nada más eso, o sea, cuando tú quieras, tengas tentación de fumar droga, de tomar algo, márcame y nos vemos, márcame y platicamos. Porque también la desventaja que él tiene hoy en día es que él no es de aquí, de Nuevo León, él no es de Monterrey, él es del estado de Morelos. Entonces, toda su familia está allá
y su mamá está en Estados Unidos. Entonces, literalmente aquí en Nuevo León no tiene familia. Entonces, él se siente solo. Le dije, entonces, en tu soledad, eh, cuando te sientas solo y quieras el enemigo ponerte tentación de esa, me marcas y hablamos, o me marcas y leemos, o lo que sea. Entonces, digo, gracias a Dios, es uno de los chavos que hoy en día, a pesar de que tiene poco en el Evangelio, digo poco a comparación de todos los demás, de que tiene poco, puede él conocer la Biblia. Y las pasadas por ahí les mandaba también una foto en el grupo. A los chavos con los que yo tengo también estudio como este, el día que yo lo que hacía con ellos, fíjate, con ustedes todas soy buena onda. Lo que hacía con ellos es que antes de leer de estudiar el capítulo, ellos tenían que hacer una lectura previa y aparte yo les ponía de 5 a 12 preguntas respecto al capítulo para que ellos la contestaran. Si alguien no llegaba con esa tarea, eran planas de los libros de la Biblia. Entonces, por eso ahí decía en la imagen, ¿no? Felicidades al maestro que cuando nos castiga poniéndonos planas para aprendernos los libros de la Biblia. Entonces, eso es cierto. Anabel. Soy Heidi, bueno, aquí está mi Ah. mamá también. Confirmo lo que está diciendo y cada pregunta le metía 3 preguntas en una pregunta, así que eran más de 13. Exacto. Heidi es una de mis alumnas. Ella, su hermana y el cuate del que les hablo son a quienes regularmente yo les enseño, estudiamos la Biblia. Y como ella dice, o sea, eran de 5 a 13 preguntas, pero de repente una pregunta podía traer 2 o 3 preguntas dentro de esa pregunta. Entonces, y ya sabían, si no me presentaban la tarea, y arrancábamos con eso, nada de que en clase mientras estamos lo hago, arrancábamos con eso, porque ya empezamos la sesión, díganme las respuestas de las preguntas. Y contestaban, si alguien no las tenía, el castigo era ese. Y, y te repito, o sea, soy afortunado de decir que ese pequeño remanente, ese pequeño grupito de chavos, hoy en día son los que más saben. Entonces, de hecho, he compartido en el grupo, cuando digo que Arreluya, son ellas, es Heidi y es su hermana Devani. Son estas 2 chavitas que empezaron a grabar también sus videos y que los compartimos. Entonces, eso es lo que me gusta, te digo, qué bueno, Moni, que dices, bueno, pues órale, a darle, a seguirle, a levantarnos, a sacudirnos y no quedarnos tirados en el suelo. Como te decía ahorita, o sea, no quedarnos, no tropezarnos con la misma piedra muchas veces, sino seguir adelante, levantarnos y seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Creo que Nati había comentado algo aquí en el chat. Wow, Emanuel. Así que iban a estar orgullosos y asustados a la vez de ti por esa disciplina. No, pues digo, al final de cuentas, ahora, yo les puse esa disciplina porque a mí también me sirvió. Soy sincero, yo en mi otra iglesia, también el pastor nos puso eso. Tienen toda la semana para aprenderse los libros de la Biblia. Quien no se lo sepa, en aquel entonces éramos como 20, 30 chavos. Quien no se los haya aprendido, se va a llevar planas la siguiente semana. Entonces, yo les dije, si yo fui capaz de aprendérmelos en una semana, yo sé que ustedes también son capaces de aprendérselos en una semana. Ahora, si no se los aprenden, pues les doy una ayudadita, ¿no? Les pongo planas. Entonces, les ayudo poquito. Entonces, y este chavo, te digo, hasta donde yo lo he visto y lo he estado monitoreando, ya no anda con sus cosas de drogas, ni la tomadera, ni nada de eso, ya no anda tanto de ojo alegre, y si lo anda, pues ya es con gente cristiana y ya no gente fuera del redil. Entonces, esa es mi satisfacción. Entonces, Moni, nuevamente, felicidades por ese deseo, por ese querer. Al final de cuentas, el Señor pone el querer como el hacer. Entonces, si ya puso el querer, créelo que Él también va a hacer lo posible para que una de sus ovejitas haga, quiera, se mueva, trabaje, actúe en estas cosas. Todo eso es para la gloria de Dios y me alegro mucho. Así es, dice Nati.
ya valí con la memoria que tengo de Doris, como dices ahorita, estaría siempre en disciplina, solo por no aprenderlos. Pues sí, lamentablemente, Nati, alias Doris, estarías en disciplina por no aprendértelos. Pero bueno, entonces, último versículo de este capítulo 6 es ese, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú y yo tenemos la libertad de poder escoger entre estos dos amos, ¿ok? Pero no estamos en condiciones de regular las consecuencias de mi elección. Yo no puedo decir, pues quiero elegir a este, pero que nada más me pase esto o hasta aquí. No, yo no estoy en esas condiciones. Cada uno de estos amos paga con una moneda diferente, ¿ok? Dice, la paga del pecado es muerte, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que tú y yo podemos esperar en una vida sin Dios, ¿ok? En el pecado. La paga del pecado, ¿cuál es? La moneda, la muerte. Entonces, si yo trabajo, si yo vivo para el pecado, mi paga, mi recompensa va a ser la muerte. Pero dice la dádiva de Dios, ¿no? O sea, la paga en Cristo, ¿cuál es? Es vida eterna. Es una nueva vida con Dios que empieza aquí en la tierra y que continúa por siempre, por la eternidad con Dios. Entonces, la vida eterna es un regalo de Dios y veámoslo y entendámoslo de esa forma. Es un regalo de Dios. Y si es un regalo, no podemos ganarlo ni podemos pagarlo para recibirlo, ¿no? Sería algo insensato, sería hasta tonto recibir un regalo por amor de un familiar, de un ser querido, de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, un amigo, y yo querer pagarle ese regalo, ¿no? Sería algo insensato y tonto el querer pagar ese regalo que me están dando a mí por cariño, por amor, por lo que sea. Entonces, el que recibe un regalo no puede comprarlo. Entonces, lo correcto es que cuando se nos ofrece un regalo, lo correcto es aceptarlo con agradecimiento, ¿ok? Entonces, nuestra salvación es un regalo de Dios, no algo que hemos hecho nosotros para poder ganarlo, sino que es un regalo. Él nos salvó por su misericordia, no por lo que hayamos hecho o por lo que hayamos dejado de hacer, y debemos aceptar con acción de gracias el regalo que generosamente Dios nos da, ¿ok? Pues así terminamos el último versículo del capítulo 6 de Romanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Es libre de... Emanuel, yo quería agregar que hay muchas personas que se limitan, que se arrepienten, pero por el que dirán, se limitan a dar el paso, vamos a decir, en los servicios de las iglesias, por el pensar de los demás, por el que dirán, no se atreven como que a pasar al llamado o a demostrar su arrepentimiento por vergüenza, cuando en realidad, si venimos a ver, nosotros estamos bien delante de Dios, porque si tenemos que pasar todos los cultos, tenemos que pasar al frente a arrepentirnos de nuestras fallas y nuestros pecados, nosotros estamos bien y los que están mal son los que están juzgando y criticando. Cuando nosotros nos estamos lavando, siempre que podamos, tenemos que lavarnos y mantenernos limpios siempre que podamos, porque sí somos cristianos, pero somos humanos y siempre vamos a fallar aunque no queramos, porque está ya en nosotros. Y si tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pues nos arrepentimos, y si tenemos que pasar al llamado todos los servicios, pues pasamos, no hay que sentir vergüenza por eso, porque para eso fue que el Señor murió, y para eso es la iglesia, para restauración, para sanar. Y caemos en el error de por vergüenza, pues no ceder, no pasar, no demostrar que somos débiles, cuando en la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y somos fuertes por Él, gracias a Él es que pensemos, porque por nuestra fuerza ahí solos no podemos. Así que no podemos hacer caso a las mentes mundanas o a las personas que critican, que hay muchas personas que van a las iglesias a criticar, a ver en qué tú fallaste, a ver quién pasa, a ver quién no da el paso. Y esas personas son las que están mal, no nosotros los que nos arrepentimos. Y ya, porque hablo mucho. ¿Te estás desahogando de alguien que conoces? No,
Dinos los nombres. No, no, es que he visto mucho eso, he visto mucho que lamentablemente las personas se cohíben de ser cristianos, se cohíben de ser realmente quienes se supone que seamos, porque hay muchas personas que nos ponen el pie tú sabes, son piedras de tropiezo, cuando no debería ser así. Exacto. Al final de cuentas, dice la palabra, el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no? Y no podemos quitarlos porque nos podemos llevar entre la cizaña al trigo. Entonces, claro que sí, es como también nosotros, o sea, nos bañamos diario, ¿no? O lo más pronto posible cuando nos ensuciamos. ¿No? Debemos igualmente, si pecamos, si caemos en pecados, si pensamos cosas malas, si hacemos cosas malas, si decimos cosas malas, pues igual en la oportunidad que haya. Ahora, incluso, no nada más cuando hay invitación a pasar al frente, incluso cuando no hay invitación, también podemos pasar al frente, o a lo mejor no pasar hasta el frente por si no hay invitación, si hay otra cosa, pero en nuestro lugar, ponernos a cuentas con Dios, limpiarnos de esa falla y ponernos bien con Dios, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Nada más ahí, pues no hacer lo que decía ahorita del camarada, no ir todas las veces a aceptar a Cristo, porque entonces estaríamos crucificándolo todos los domingos si fuera posible. Y Él ya pagó una vez y para siempre, y ya nos lavó y ya nos entregó su sangre una vez y para siempre. Ya dice la palabra, cuando Él fue crucificado, hasta la última gota de sangre se fue, ya hasta salía agua, entonces ya no había más sangre que entregar porque la que Él entregó fue suficiente para poder limpiarnos y redimirnos del pecado. Entonces así es, Nati, cuando hay oportunidad, incluso cuando no hay oportunidad, nosotros pongámonos a cuentas con Dios, pidamos perdón y levantémonos de donde estemos tirados. ¿Alguien más? Calle ahora o hable para siempre. Ok, mis hermanos, pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes un jueves más. Nati, Michael, Anabel, Heidi, Mónica, gracias por conectarse en esta noche. Próximo jueves nos vemos nuevamente a la misma hora, el mismo canal. Estaremos viendo Romanos capítulo 7 y vamos a ver una analogía, dice analogía tomada del matrimonio y esto en cuanto a la ley, ¿ok? También vamos a ver, dice otro subtemita, el pecado que mora en mí. Entonces también vamos a estar viendo esos dos temitas en el capítulo 7. De igual manera, si gustan ir dando una leída de una vez en estos días para el próximo jueves para no tener que ponerles preguntas para la próxima clase. Y pues bueno, nada más eso, den una lectura anticipada cuando tengan oportunidad. Yo entiendo y quiero entender que cada quien tiene su tiempo devocional con Dios. A lo mejor estás leyendo otra carta, otro libro que nada que ver con Romanos durante tu día a día, pero una oportunidad que tengas leer el capítulo 7 o escuchar el capítulo 7 porque ya hoy en día tenemos la facilidad de que en celular hay aplicaciones que te narran la Biblia, ya no tienes que leerla tú, ya puedes estar haciendo lo que estás haciendo y le pones play y te lee el capítulo. Entonces, si puedes leerla o escucharla, bien, para que ya sepas de lo que vamos a hablar y nada más empezar a desmenuzar como lo hemos estado haciendo en estas salas. ¿Ok? Nati, Michael, bendiciones hasta por allá. Anabel y Heidi. Mónica, ¿de dónde eres, Mónica? ¿De dónde te conectas? Voy. Soy de Tehuacán, Puebla. Ah, ok, hasta Puebla, saludos, entonces hasta allá. ¿Allá cómo está el clima Cuando ahorita? frío, Muchas hace frío gracias. ya. O sea, ya se antoja el café y el pan, ¿verdad? Sí, ¿Ya ves, ya viene Michael? la engordadera Ya No, sé. no se te antoja un pan dulce con café. con chocolate. Chocolate calientito. Excelente. Sí, Pues bueno, mis hermanos, bendiciones, gracias por conectarse y nos vemos el próximo jueves. Ya como quiera, yo ahorita en un rato más subo la sesión de ahorita a YouTube para que igual puedan dar otra repasada cuando ustedes gusten. ¿Sale? Mi nombre es gracias. Manuel Ortiz, yo soy el teólogo
y los quiero ver en el cielo. Chao. Amén. Yeah. Bye. Bye. Amén, Dios bendiga. Bye.